Grecia. Colmenares se desplomó en vivo y tuvieron que pedir una ambulancia de urgencia, así tal cual. En medio de la casa, frente a las cámaras, frente a todos los participantes que se quedaron completamente paralizados, sin saber qué hacer. Esto no fue un mareo, no fue un momento de debilidad que se resuelve con agua y aire fresco. Fue un colapso real, del tipo que hace que la producción entre en pánico, que activa protocolos de emergencia y que convierte un reality show en una situación médica que nadie esperaba. Y lo peor de todo es que esto no salió de la nada, porque Grecia llevaba semanas siendo el blanco de ataques, de estrategias para aislarla, de un clima hostil que la fue quebrando poco a poco hasta que su cuerpo simplemente dijo basta. Ahora la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos están pensando, es esta: ¿hasta dónde llegó la presión del grupo para empujarla a este punto? Porque una cosa es el juego, las alianzas, las estrategias, los roces normales de la convivencia. Pero otra muy distinta es cuando alguien termina en el piso, inconsciente, necesitando atención médica inmediata mientras el resto de la casa observa entre el shock, la culpa y la incomodidad de no saber si lo que acaban de presenciar fue consecuencia directa de todo lo que le hicieron vivir. Y esto cambia todo, porque Grecia no es cualquier participante. Es una de las figuras más polémicas de esta temporada, alguien que genera reacciones extremas, que divide opiniones, que ha sido humillada públicamente más de una vez y que ahora, después de este colapso, se convierte en algo mucho más delicado, una víctima visible. Y eso pone a todos los demás en una posición incómoda, porque cualquier cosa que hayan dicho o hecho en las últimas semanas ahora se puede leer bajo una luz completamente diferente. Pero para entender por qué este momento es tan grave y por qué las consecuencias pueden ser enormes, hay que entender cómo se llegó hasta aquí, porque esto no empezó el día del colapso. Esto viene arrastrándose desde hace tiempo, desde que Grecia entró a la casa y se convirtió en el centro de todas las tensiones. Desde el principio, Grecia fue una participante que no encajaba fácil. Su personalidad fuerte, su forma de hablar sin filtros, su manera de posicionarse en los conflictos la pusieron en la mira de varios grupos dentro de la casa. Y lo que al principio eran roces normales, comentarios sueltos, miradas incómodas, fue escalando hasta convertirse en algo mucho más pesado, porque en esta casa hay bloques bien definidos. Están los que juegan fuerte y sin miedo a ensuciarse las manos, como Danelik, Titi y Sunino, que desde el inicio dejaron claro que no iban a andar con medias tintas. Están los que prefieren mantenerse al margen pero observan todo, como Brian Sarmiento y Gipio, que saben cuándo hablar y cuándo callarse. Están los que intentan mediar, como Luana Fernández y Manu Ibero, que buscan mantener cierto equilibrio aunque no siempre lo logren. Y luego está Grecia, que quedó en una posición complicada, sin aliados sólidos, expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo incapaz de bajar la guardia o de adaptarse a las reglas no escritas de la convivencia. Y esa combinación fue letal, porque cuando alguien está aislado en un reality, cuando no tiene un grupo que lo respalde, cuando cada movimiento que hace es cuestionado, criticado, usado en su contra, la presión se vuelve insoportable. Y Grecia vivió eso día tras día. Las dinámicas se volvieron cada vez más tensas, los comentarios cada vez más filosos, el ambiente cada vez más hostil, hasta que llegó ese momento en el que todo explotó, pero no de la forma en que nadie esperaba. No fue un grito, no fue una pelea, no fue un portazo, fue su cuerpo rindiéndose, y cuando Grecia cayó, todo se detuvo, las cámaras seguían grabando, pero la casa entera quedó en silencio. Ese tipo de silencio incómodo, pesado, donde nadie sabe qué hacer ni qué decir. Algunos se acercaron de inmediato, otros se quedaron congelados en su lugar, y hubo quienes simplemente se alejaron porque no sabían cómo procesar lo que acababan de ver. Luana Fernández fue una de las primeras en reaccionar, intentando ayudar, hablándole a Grecia, tratando de que respondiera. Manu Ibero también se acercó, visiblemente preocupado, pero con esa expresión de alguien que sabe que esto ya rebasó cualquier límite de juego. Mientras tanto, Danelik, Titi y Sunino se mantuvieron al margen, observando desde la distancia, conscientes de que cualquier gesto en ese momento podía ser leído como hipocresía después de todo lo que había pasado entre ellos y Grecia. Porque ahí está el problema, no puedes pasar semanas atacando a alguien, aislándolo, haciéndole la vida imposible y luego pretender que te importa cuando esa persona colapsa. Y ellos lo saben, todos en esa casa lo saben. Por eso la tensión no solo era por el estado de Grecia, sino por lo que ese momento estaba exponiendo. La responsabilidad colectiva de haber creado un ambiente tan tóxico que alguien terminó en el suelo necesitando una ambulancia. Y es ahí donde la cosa se pone todavía más delicada, porque la producción tuvo que actuar rápido. Se llamó a los paramédicos, se activó el protocolo de emergencia, y mientras la ambulancia llegaba, todos los participantes fueron apartados de la escena.
Algunos lloraban, otros estaban en shock y varios simplemente no sabían cómo reaccionar. Porque esto ya no es contenido para el reality, esto es una situación real con consecuencias reales. Y ahora la producción enfrenta un dilema enorme. ¿Qué hacer con esto? ¿Fue un accidente inevitable o el resultado directo de una dinámica que se salió de control? ¿Habrá sanciones? ¿Se va a investigar qué pasó en las horas previas al colapso? ¿Alguien va a ser responsabilizado? Porque si esto se determina que fue consecuencia del acoso, del aislamiento, de la presión constante, entonces varios participantes podrían estar en serios problemas, no solo dentro del juego, sino afuera, con el público, con los patrocinadores, con la imagen que van a cargar después de salir de esa casa. Y eso cambia completamente el tablero, porque ahora ya no se trata solo de quién gana o quién pierde, se trata de quién tiene las manos limpias y quién no. Y lo más impactante de todo es lo que viene después, porque si Grecia regresa a la casa y todo indica que eventualmente lo hará si su condición se estabiliza, ¿cómo va a ser recibida? ¿Van a tratarla diferente por miedo a las consecuencias? ¿O van a seguir jugando como si nada hubiera pasado? ¿Y cómo va a reaccionar ella después de haber vivido algo así? Porque este tipo de experiencias no se olvidan. Y Grecia ahora tiene algo que antes no tenía, una narrativa de víctima que el público puede respaldar. Y eso, en un reality show, es poder puro. Pero también está la otra cara, porque no todos van a verla como víctima. Habrá quienes digan que ella misma se buscó esa situación, que su forma de ser generó los conflictos, que no puede jugar a la provocadora y luego esperar que todos la traten con cuidado. Y esa división de opiniones es exactamente lo que hace que este momento sea tan explosivo, porque no hay una respuesta clara, no hay un villano obvio, no hay una víctima perfecta, hay una situación compleja, llena de grises, donde todos tienen algo de responsabilidad, pero nadie quiere asumirla. Y mientras tanto, el resto de los participantes tiene que seguir conviviendo con esa tensión, porque aunque Grecia no esté físicamente en la casa en este momento, su presencia está más fuerte que nunca. Cada conversación, cada mirada, cada comentario, ahora está cargado de esa pregunta incómoda. ¿Fuimos demasiado lejos? Y esa duda, esa culpa, ese miedo a ser señalados como los responsables, va a cambiar la forma en que todos se mueven de aquí en adelante. Porque esto no termina con la ambulancia saliendo de la casa. Esto apenas empieza. Las consecuencias de este colapso van a resonar durante semanas. Van a redefinir alianzas, van a exponer hipocresías, van a forzar a todos a tomar posiciones claras. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la producción para proteger a los participantes de sí mismos? ¿Y qué va a pasar cuando Grecia regrese y tenga que enfrentar a las mismas personas que la llevaron al límite?